pasemos al origen emocional de la diabetes. ¿Ok? La diabetes o el problema con la dulzura. ¿Ok? Lo decimos así porque normalmente la diabetes está asociada a hiperglucemia, o sea, niveles excesivos de glucosa en la sangre. Ese nivel excesivo de glucosa en la sangre es detectado con exámenes y hay unos niveles aceptables que normalmente están allí porque la glucosa siempre está circulando, porque la glucosa es vitamina para la célula, es el alimento de la célula. Así que cuando hay, por alguna razón, hay mucha acumulación en la sangre, hay algún problema con ello, porque esto puede ser por dos razones. Una, porque, bueno, no, para que la azúcar, la glucosa, sea consumida por la célula necesita una llave para que se abra al consumo de ese azúcar y de esa glucosa. Y esa llave es la insulina. La insulina lleva la información a la célula para que permita procesar el azúcar. Entonces, cuando hay producción insuficiente de azúcar, no le llega la información a la célula, no hay ese consumo y se acumula la cantidad de sangre de azúcar en la sangre. ¿Ok? Eso evidentemente es un problema, que no le llegue suficiente la información a la célula, porque entonces la célula se deprime porque pierden capacidad de procesar ese nutriente básico que necesitan. ¿Ok? También puede ser por resistencia a la insulina. Hay casos en que la insulina se empieza produciendo bien, pero igual tiene acumulación de azúcar en la sangre porque las células no se abren con la insulina, se vuelven resistentes a la insulina y entonces tiene que ver con no procesar igual el azúcar, y el azúcar se va quedando en el fluido sanguíneo. ¿Ok? Ahora, también puede ser la capacidad del páncreas de procesar ese azúcar. Entonces dijimos que para procesarla, para distribuirla de una manera más armónica, convertir en grasa lo que haya que convertir, o etcétera, etcétera, o desecharla. ¿Ok? Entonces, el azúcar en la sangre, dependiendo de esos dos tipos, vas a ver, dependiendo de esas dos razones, van a haber dos tipos. Bueno, hay otras más, pero no las estoy tocando, que son muy pocos casos. Por ejemplo, hay la hiperglucemia, cuando la mujer está embarazada, hay unos casos, pero son casos muy, muy puntuales y bastante pocos. ¿Ok? Bueno, tenemos, entonces, en el primer caso de la producción insuficiente de insulina, tengo la glucosa, y lo digo a propósito porque siempre desde la psicobioemoción vamos a ver el sentido simbólico, ¿verdad? Entonces, tengo glucosa, pero no la puedo procesar por falta de insulina. O sea, tengo la azúcar que necesito, pero mi cuerpo no se atreve a procesarla. ¿Ok? Eso es importante. Esa es la tipo 1, la diabetes tipo 1, la diabetes, por cierto, diabetes. Nosotros en Venezuela le decimos diabetes y ya es aceptado, pero es diabetes. Y yo cometo ese error, así que pido disculpas constantemente. La diabetes tipo 1, entonces decimos que me llega la azúcar, pero no la puedo procesar. ¿Ok? Por falta de insulina. Ese es tipo 1, normalmente es mucho menor la cantidad, entre 10 y 14% de los que tienen diabetes tipo 1, y ese puede suceder en la infancia comúnmente, más comúnmente que la tipo 2. La tipo 2 es resistencia a la insulina. O sea, ahora tengo la insulina, pero no la quiero procesar. Tengo la insulina, tengo el azúcar, pero no la quiero procesar. Es distinto a la anterior. No la puedo procesar por alguna razón,
Pero la de tipo 2 es que no la quiero, me resisto, el cuerpo se resiste a procesar el azúcar. Entonces, esas características que te estoy mencionando eh, son importantes porque nos van a permitir entender simbólicamente desde la psicobioemoción qué está sucediendo, ¿ok? Entonces, bueno, nos han dicho igualmente que igual que la hipertensión, la diabetes es producto de una mala alimentación, es producto de predisposición genética, y eso sí nos han dicho básicamente que es genético, que cuando nuestros ancestros sufrieron de diabetes, azúcar en la sangre, como le decimos nosotros, tenemos alguien en la familia va a terminar sufriendo de eso, y es característico, si lo pueden ver. Pero también por la falta de ejercicio, o sea, la obesidad es un problema, sigue siendo de nuevo el mismo problema, por eso las características son muy parecidas a la hipertensión en ese aspecto, pero resulta que no es solamente predisposición genética. Ya les hemos dicho que la epigenética, que es la que termina decidiendo qué parte del ADN se reproduce o no. Entonces, esa predisposición genética puede estar allí, pero ¿qué determina que se produzca la enfermedad? Tiene más que ver con la epigenética. ¿Qué parte del ADN se reproduce? Tiene que ver con la epigenética. Y en la epigenética están los conflictos emocionales que nosotros estamos viviendo, ya sean actuales o heredados. Entonces, allí cuando vemos predisposición genética, podemos ver también que hay, yo le diría más bien predisposición epigenética, porque normalmente lo que se hereda, y en eso sí estamos nosotros convencidos desde la psicobioemoción, es que lo que se hereda son los programas. La azúcar en la sangre, la diabetes, no se hereda. Se heredan los programas de nuestros antepasados que por alguna razón han tenido resistencia a recibir el amor, a recibir la dulzura de la vida, a recibir el cariño. La dulzura, azúcar, simbólicamente, nuestro subconsciente hace la semejanza entre amor y dulce, azúcar. ¿Ok? Entonces terminamos padeciendo de esta fatídica enfermedad. ¿Ok? Entonces no podemos decir, ¿es genético? Porque seguro que lo van a preguntar. ¿Es genético? Sí, tiene que ver con nuestros ancestros, pero no es genético, es epigenético. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si tú hablas de genética, tú eres víctima. Eres víctima, no puedes hacer nada. Estoy listo, frito. Estás sufriendo de diabetes porque mis abuelos, mis tíos, no sé quién Carrizo, sufrió de diabetes y yo tuve la mala suerte de heredar eso, y ya eres víctima. ¿Ok? Y ahora lo que tengo que hacer es cuidarme de la alimentación, hacer ejercicio y meterme la pastillita de toda la vida. Y listo, me olvido del problema o me lo calo. Pero resulta que si tú entiendes que no es predisposición genética, sino predisposición epigenética, ya estás logrando una diferencia, porque nosotros somos lo que creemos. Si tú estás convencido de que tu familiar tiene una enfermedad genética, una enfermedad que se transmite genéticamente, y que tú simple y llanamente eres la víctima, listo, seguramente tu predisposición hace que tu subconsciente cree esa enfermedad porque estás programado. Es como cuando un médico te dice erróneamente, tú vas al médico y el médico te dice, usted es hipertenso y tiene que sufrir toda la vida. Lo comento porque lo viví personalmente. Yo estaba en una crisis cuando trabajaba como director de Movilnet, en una crisis con unos problemas graves que hubieron, y yo decidí ir al médico y resulta que me dijeron que era hipertenso. No fui por hipertensión, fui por hacerme un chequeo general porque yo decía, no, obviamente no puedo estar sometido a tanto estrés y tengo que revisarme. Bueno, y me dijeron, de por vida la pastillita. Puede pasar, pero yo dije, no, pero es que a mí no me va a pasar. Y yo no soy hipertenso, porque yo siempre, toda mi vida he chequeado mi tensión ha sido 130, 135, hasta 140, 90. Siempre fue así. Entonces decidí no puedo dejarme programar por ello, y
no me tomé la pastilla después. No estoy recomendándote que no te tomes la pastilla. Estoy recomendándote que a veces el diagnóstico puede causarte la enfermedad. Resulta que unos meses después, o un año, 2 años después, resulta que 140 hasta 140 ya era normal, pero en aquel momento era hipertensión. Y me hubiesen programado, estuviera tomando la pastillita y ahorita en la crisis a lo mejor me hubiese faltado la pastillita y se me va la tensión a 2000. Por eso digo que es importante lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno tiene en la cabeza. Entonces, no te creas eso, borra, no hay predisposición genética ni para la diabetes ni para casi nada, porque tú puedes tener la predisposición genética, pero la que lo decide es la epigenética, y la epigenética sí es emocional, tiene mucho que ver con con los contenidos emocionales, y eso sí tú puedes hacerte responsable. Ah, no, que fueron mis ancestros los que sufrieron ese conflicto emocional, pero tú puedes sanar esa limitación. Si tú descubres cuál es la limitación, puedes ir al pasado con un terapeuta y encontrarte con esa emoción y liberarla, o como te expliqué, tú puedes hacer tú mismo, ir liberando esa emoción, no te recordarás qué pasó, no sabrás qué pasó, pero sí, esas cosas que te están limitando y que te están programando para sufrir la diabetes, entonces tú tratar de liberarlas, ¿ok? Bueno. Ok, el resentir. Que cuando tú, la persona que sufre diabetes, tiene este tipo de pensamiento. Todo lo que me dan a nivel afectivo no me gusta. Lo pongo allí, básicamente está en una dirección, pero puede ser en las dos direcciones. O no me gusta, todo lo que me dan a nivel afectivo no me gusta, o quiero que me lo den, pero no me lo dan. ¿Ok? Lo contrario, dependiendo de los dos tipos de diabetes. No me satisface la dulzura que recibo, o me resisto porque me da miedo recibir esa dulzura. No merezco la dulzura de mi vida, no la merezco, o simple y llanamente la merezco pero no me la dan, ¿ok? Entonces ese tipo de resentir normalmente están detrás de una persona diabética. Las personas con diabetes tienen un afán por una realización amorosa, por ser feliz, por llegar a aquel idilio, por conseguir, por tener unida a la familia, pero porque lo abracen, porque lo sienten, pero se resisten, no son capaces de aceptar y abrirse al amor. Entonces allí vemos, por ejemplo, si volvemos a la de y si volvemos a la tipo 1, entonces dice, tengo glucosa, pero no la puedo procesar por falta de insulina. En este caso, yo recibo amor, hay amor, pero no la puedo procesar. Yo intento, pero algo me impide o no me llega. ¿Ok? El tipo 2. El amor está allí, todo lo que necesitas para recibir el amor está allí, pero entonces ahora, después tú aprendiste a resistirte, a no quererlo, a no procesarlo, aunque quisieras, pero tu cuerpo no lo procesa, tu cuerpo no lo acepta, ¿ok? Entonces, rebobinemos. En la tipo 1 tiene insuficiente insulina, por lo tanto, no se abre la llave para procesar el azúcar, así que no le llega la dulzura. Esto quiere decir, tú quieres la dulzura, pero no te llega. Tú quieres el amor de los demás, pero no te llega. Tú quieres que te abracen, tú quieres que te besen, pero no te llega, pero no. Aunque tú crees que no te llega, porque a veces te llega, pero tú mismo haces algún tipo de resistencia porque crees que en tu subconsciente, por programas, crees que no eres merecedor de ello. Y también en el tipo 2 es al contrario, o sea, tú tienes la dulzura, tienes cómo procesarla, pero tu cuerpo se resiste. No quiero porque tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a que me fallen, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a no poder, y entonces tiene ese conflicto emocional, ¿ok? Entonces el conflicto emocional que está detrás de la diabetes es la resistencia al amor, resistencia a la dulzura de la vida, resistencia a aceptar ese cariño, ¿ok? Más un conflicto de miedo ya sea
o a que no me lo entreguen, a que no me lo den. O sea, por eso hay, como tengo miedo a que no me lo den, entonces no lo recibo, pero lo quiero. O tengo miedo a que, por ejemplo, una persona que tuvo un fracaso, que tuvo un abandono, entonces no quiero, por ejemplo, que tu bisabuelo, tu abuelo, sufrió un problema con un hermano y uno de sus hermanos mató a su papá, por ejemplo, en una pelea y odia al hermano y ese conflicto lo inhibe de relacionarse con ningún hermano y con ningún, entonces tú heredas ese conflicto de que ya con la familia tú no quieres recibir ese amor. O sea, aunque por tu naturaleza, aunque esté allí, aunque te lo quieran dar, tú te resistes porque no quieres. Entonces, allí el miedo a que fracases, el miedo a que te vayan a hacer daño, el miedo a sufrir de nuevo aquella emoción, te hace que tú te resistas al amor. Por supuesto que cuando hablamos como la diabetes, normalmente estamos hablando de conflictos emocionales del transgeneracional, mayoritariamente. Entonces, muchas veces nosotros no podemos recordarlo. Tendríamos que ir a ese árbol genealógico, buscar quiénes han sufrido el azúcar en la sangre, quiénes han tenido, y ver sus ancestros, cuáles problemas han podido estar. Como a veces resulta difícil, eso se puede hacer por hipnosis, se puede hacer mediante terapia de vidas pasadas, pero también, como te decía, se puede hacer en el momento actual, ya sea, es un poco más difícil, pero detectando cuáles son tus resistencias. O sea, es que, porque a veces tu consciente no te va a permitir darte cuenta de que tú te resistes al amor, de que tú no quieres que te abracen, no quieres recibir el amor de nadie, no quieres, entonces tu consciente no te hace dar cuenta, tú sientes que tú vives, que eso es normal, que eso está bien, pero entonces tienes que analizarte profundamente, tienes que buscar ayuda para analizarte, tienes que revisar cuando te pase algo, un conflicto, ay, ¿por qué yo me resisto a esto? ¿Por qué no me gustó que me abrazaran, por ejemplo? Y entonces, pero no quedarte en eso porque a lo mejor encuentras una excusa de eso porque me hizo esto, porque me hizo, sino, ajá, pero ¿por qué yo no permito que me abrace? ¿Por qué no me permito ese gusto? Y tratar de explorar, y por allí puedes encontrar entonces situaciones las que te están frenando. Entonces tú decides, por ejemplo, es que no me gusta que me abracen, no sé, me da como miedo. Ajá, entonces, ¿por qué me tiene que dar miedo si yo soy merecedor del amor, que no sé qué? Entonces tienes que convencerte de que mereces amor y estar allí. Entonces, una manera, tú no llegas al conflicto que lo creó, pero puedes sanarlo sin llegar al conflicto, sanando tu estilo de vida, ¿ok? Entonces, hay gente que me pregunta, Noel, pero entonces, desde que yo tengo ese problema emocional, ¿por qué me dio a los 40 años, el tipo 2 que da a los más adultos? ¿Por qué me dio a los 40, 45, 50? Si ese programa lo tengo yo del pasado. Ah, bueno, porque no te he dicho, esos son el conflicto programante, pero los conflictos detonantes es que cuando tú te ves sometido a una situación parecida a esa que viviste en aquel momento, entonces tú resientes, por eso lo llamamos resentir, vuelves a sentir aquello, a lo mejor no es exactamente lo mismo, pero algunas características de aquel conflicto emocional lo retraen y tu subconsciente revive ese conflicto emocional y genera una respuesta que es un programa biológico que se activa, que termina entonces resistiéndose que las células no acepten el azúcar en la sangre, como en la tipo 2, o simplemente afectando tu páncreas para que no produzca suficiente insulina y eso termina haciendo que tú no seas capaz de procesar el amor. ¿Ok? Entonces, básicamente, ya tienes que hacer una revisión de tu situación emocional para sanar la diabetes. ¿Ok? ¿Cómo sanar la diabetes? Entonces, volvemos otra vez a la situación. Primero, tienes que programarte para entender de que la diabetes no es hereditaria, no te conviertas en víctima, no eres ninguna víctima, tú puedes sanar la diabetes. ¿La diabetes es curable? Sí, es curable. Es curable
con una serie de condiciones. Que no te estoy diciendo con esto que entonces tú mañana, porque ya eso es curable y ya yo decidí que estoy bien y que yo voy a vivir en paz y que voy a aceptar el amor y dejo de consumir la insulina. No, 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 para nada, para nada. Que si eres diabético, sigue las instrucciones de tu médico. ¿Cómo vas a sanar? Empezando a trabajar en tus sentidos emocionales y poco a poco tú vas a ir sintiendo el progreso y vas a ir viendo que cada vez tus niveles de azúcar se bajan mucho más sin la necesidad del medicamento y entonces tú con tu médico puedes ir eliminando eso o por decisión propia, ¿ok? Entonces, ¿cómo sanar? Definitivamente, no te hagas la víctima, no eres víctima, ¿ok? Tú eres responsable, hazte responsable de tu salud, empieza a sanar tu salud, ¿ok? Empieza a verificar cuáles son los conflictos emocionales que te están haciendo resistir a recibir el amor y que te da miedo recibir ese amor o que te da miedo, que te hace resistir al amor y que te da miedo no recibirlo, ¿ok? En las dos direcciones. Tienes que buscar esos conflictos emocionales, eso es lo primero, ¿ok? Evidentemente también necesita mejorar tu estilo de vida en la alimentación. Volvemos de nuevo, las azúcares no solamente es azúcar, es el principal ingrediente, pero entonces tú dices, pero si comes arepa, entonces dices que bueno, yo no estoy comiendo azúcar y resulta que el organismo lo convierte la mayoría de los carbohidratos en glucosa. Una papa también tiene carbohidratos. ¿Cuál es la diferencia? Que la papa tiene un nivel de complemento tiene otro tipo de componentes que no están refinados y que ayudan, dificultan el procesamiento del carbohidrato y tú terminas procesando el que necesitas y convirtiéndolo en glucosa. ¿Qué es lo que pasa con la harina de trigo, con la harina pan, con las harinas procesadas que vienen liberados de un montón de componentes, de proteínas, de minerales que reducen tu capacidad de procesar, que aumenta tu capacidad de procesar, de convertir esos carbohidratos en azúcar y entonces estás minando de azúcar. Así que los prefabricados son dañinos, los azúcares, los lácteos, la lactosa es uno de los azúcares, pues se convierte en azúcar también, la lactosa es un azúcar esa es mucho más fuerte, mucho más dañina que incluso la azúcar. Entonces son productos que definitivamente sí, tienes que modificar tu estilo de vida. Pero cuando modificas, ¿qué es lo que pasaba? Porque antes no podía. Trata de hacer la dieta, pero mientras tienes los conflictos emocionales, por ejemplo, cuando tu cuerpo es incapaz de recibir el azúcar, empiezas a sentir simbólicamente hambre porque tu cuerpo necesita del azúcar y entonces empiezas a sentir hambre, comes más, entonces te pones obeso y entonces una cosa con la otra suma. Entonces, bueno, que la obesidad afecta, claro que afecta, pero afecta en ese sentido. Pues entonces lo que tienes que sanar primero es las emociones, porque después que tú sanas lo emocional, básicamente tú no vas a tener una lucha por quererte comer ese montón de arroz, ese montón de pasta, esa harina, todos esos bagazos que terminamos comiéndonos, porque tu mismo organismo no los va a necesitar. Lo que pasa es que cuando tienes esa sensación empiezas a creer que tienes hambre, porque aunque tienes mucho azúcar no la estás procesando, ¿ok? Entonces, así que lo primero, ¿ok? La alimentación. La alimentación es importantísimo, todas son importantes, pero primero lo emocional para que pueda complementar lo otro. El ejercicio físico, lo mismo. Tienes que ponerte a hacer actividad física, el sedentarismo también termina forzando tu situación emocional. Mientras más sedentario esté, el ejercicio físico tiene una ventaja de que cuando tú estás haciendo ejercicio físico se segregan unas hormonas que te generan placer y el placer te mantiene en el momento presente y el placer te desvía de todo aquel montón de cosas que tienes en tu cabeza y entonces te ayuda a pensar mucho mejor, te ayuda a sentirte mucho mejor, te ayuda a sentirte con un estado anímico mayor. Así que obviamente eso también contribuye a que entonces tú puedas procesar mejor el azúcar en la sangre, el azúcar. Tienes que consumir, por ejemplo, potasio, mucho potasio. El ejercicio físico también te ayuda
porque normalmente haces ejercicio físico en grupo, tú siempre quieres estar en grupo, y es que mantenerte en contacto con los demás, esa fluidez con los demás, también ayuda a mejorar la situación, ¿ok? Y bueno, evidentemente tienes que acudir a tu médico si tienes azúcar en la sangre o predisposición. Si tienes mucho miedo por la supuesta predisposición al azúcar en la sangre, tienes que estarte haciendo chequeo. Aunque, como yo le decía, el problema con los diagnósticos médicos es que hay diagnóstico y pronóstico. Un artículo que leí por allí en estos días que es muy bueno, lo hizo José Gregorio Torres. Hay médicos que te dicen un diagnóstico y lo convierten, y a veces es un pronóstico, o lo convierten en un pronóstico. Te dicen, no, tú vas a sufrir, tienes hipertensión y vas a sufrir de eso toda la vida. Tienes diabetes y vas a sufrir de todo eso toda la vida. Te tienes que tomarte una pastillita toda la vida. Ese pronóstico lo que hace es programarte, si tú te lo creíste lo suficiente en tu cultura, te programa para que definitivamente tengas que sufrir esa enfermedad toda la vida. Entonces ya es otra cosa con la que tienes que luchar. ¿Ok? Así que, mosca, que cuando tengo predisposición, entonces andas con aquel miedo. Si andas con el miedo, te estás creando la predisposición. Pero si no tienes miedo, no es que vas a salir corriendo al médico a buscar una excusa para tener la predisposición. La otra es, pero claro, hay que tener cuidado de que no vas a entonces tampoco a ser indiferente y terminas sufriendo de azúcar en la sangre y no te das cuenta, ¿ok? Ojo con eso. También el médico también te da un diagnóstico y entonces a veces el diagnóstico, el del azúcar en la sangre, pues es bastante básico. Simple y llanamente un examen de la sangre y ya. Pero en otras enfermedades, por ejemplo, a veces el diagnóstico no es certero. Es una presunción, es una estimación, es una posibilidad. Y entonces terminan diciéndote que tú sufres de esa enfermedad crónica y qué tal, y te condicionan para eso. Así que qué tal mosca con eso. ¿Qué alimentos permiten evitar un mal funcionamiento? ¿Cómo reprogramar esa emoción ya identificada de la niñez? Bueno, son dos preguntas a la vez. O sea, bueno, de los alimentos ya lo conversé, ¿no? Los carbohidratos se convierten en azúcar. ¿Ok? Entonces, evidentemente te dicen que no comas papa, que no comas yuca, pero esas no son tan graves porque aunque tienen carbohidratos y tendrías que tener cuidado con ellas, no se convierte tan fácil en azúcar porque tienen toda ¿cómo se llama? Sus componentes completos. Pero es que en los granos también consigues carbohidratos, ¿ok? Pero tienes una manera de procesarlos distintos. Entonces, evidentemente tienes que evitar las harinas, las grasas también han dicho que tiene algo que ver con esa potencialidad. Yo no le veo, porque es que lo asocian, cuando tú consumes lípidos, lo asocian a que, bueno, el azúcar se convierte en grasa para almacenar ese exceso. Entonces asocian que tú consumes lípidos, lo asocian también con esa grasa. Y sí, aquí todo es relacionado, pero no es directo, pues no es básicamente causante de la diabetes, ¿ok? Ahora, ¿cómo reprogramar esa emoción? Lo difícil es identificarla. Lo difícil es identificarla. Porque, como les decía, o sea, una persona, normalmente, por ejemplo, el diabético tipo 2, normalmente, es una persona alegre, extrovertida, está siempre dinámica y quiere ayudar a todo el mundo. ¿Por qué quiere ayudar a todo el mundo? Simple, porque él quiere que le den amor. Y ese amor que él quiere, él siente la obligación de entregarlo. Entonces, de una manera inconsciente, él necesita reconocimiento, necesita amor, pero de una manera consciente, él no necesita amor. Él cree que le sobra amor, que le entrega el amor, entonces él se desvive por complacer a los demás, por sentir bien a los demás, por estar allí. Normalmente eso pasa con una persona diabética. Es dinámica, es alegre, es divertida y difícilmente cualquiera por fuera puede decir, que esa persona es lo que es un amargado, eso es lo que por eso es que tiene diabetes. Entonces, como yo decía, como decíamos con un amigo de nosotros que era doctor, una mala broma, porque tiene azúcar en la sangre es que está bravo, o el ponerse bravo es lo que le produce el azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, claro, porque uno dice, bueno, lo asocia con amargado, ¿no? Siempre está amargado. Pero bueno, volviendo al tema, mayoritariamente las personas que tienen azúcar en la sangre no son amargados. A algunos se les notará, pero a muchos no se les nota. Tú los ves que son hiperactivos, que quieren ayudar, que quieren estar allí, y resulta que tienen
detrás de eso lo que hay es una necesidad de reconocimiento, una necesidad de aceptar el amor y no lo recibe. Porque a lo mejor esa persona ya se programó y abraza a su familia, pero está pensando en otra cosa y no se da cuenta, no lo disfruta. Esa persona ya aprendió que si me dan algo yo lo recibo, es una señal de amor y yo estoy recibiendo el amor, pero no lo disfruta, no lo siente. Entonces eso es lo más difícil. Pues, la persona tendría, si es ella sola, tiene que captar, tiene que ir a ver por qué, darse cuenta por qué yo me resisto a esto. Cuando tú estés, por ejemplo, que te empeñas en servirle más a los demás que a ti mismo, pregúntate qué hay detrás de eso, empezando por allí. ¿Por qué yo quiero servirle a los demás? Y revisa, y yo le sirvo más a los demás que a mí mismo, porque a veces no te das cuenta. Y busca y encuentra, pero sí que yo me sirvo a los demás más que a mí mismo. O sea, que yo no me estoy queriendo mucho, y no, ¿por qué no me estoy queriendo mucho? Y entonces revisar por allí, y probablemente más atrás, con un poco de ejercicio, puedes encontrar esa dificultad. ¿Ok? La otra forma de programarse es repetir como un loro lo que tú quieres que sea para ti. Yo merezco amor, yo recibo el amor del mundo, y empezar a creértelo, reprogramarte con cualquier palabra de eso. Yo soy digno de amor, yo recibo el amor del mundo y mi cuerpo procesa amor. Estoy hecho para vivir del amor. Proceso del amor es un poco más lento porque no estás hablando desde tu consciente. Tienes que empezar a creértelo para que tu subconsciente más rápido lo convierta en un hábito, y ese hábito se convierte en un programa subconsciente que caiga en conflicto con el programa anterior, y entonces termina, si lo haces con suficiente fuerza, termina opacando el otro programa anterior hasta que termina borrando ese programa. Pero a veces no es tan sencillo si el impacto emocional de esa separación en tus antepasados fue muy grande y se repitió alguna separación ahorita. Entonces, bueno, a lo mejor tú te das cuenta de la separación de ahorita. Bueno, fue que me separé de mi esposa, mi esposa me pegó cacho y se fue y tal. Y entonces yo no quiero me resisto a recibir amor, pero no, eso es mentira y te sanaste. ¿Ok? Te sanaste de aquí, pero todavía tienes la predisposición porque hay un programa más viejo. Puede que repitiendo después que tú te puedes amar, a lo mejor consigas sanar el otro. Es lo que te digo, pues. Pero si el impacto es muy fuerte, entonces el nuevo hábito tiene que ser muy fuerte. O sea, tiene que repetirlo 1.000.000 de veces por 1 año, por 2 años, hasta que eso se convierta en verdad, como puede ser por 10 días. O sea, no es determinístico. No hay nada que pueda decir que eso es así. O sea, pero de que puede reprogramarte tus emociones, puede reprogramarlas. La otra forma es, como yo les he explicado, transforma tu sistema de creencias, que es integral. ¿Ok? Transformar, y pueden buscar ese programa de transformar tu sistema de creencias para que empieces tú a transformar todas las creencias que te están programando para lo malo. Porque básicamente tienes que, detrás de casi todas las enfermedades hay algún tipo de falta de amor propio. En biodescodificación, en psicobioemoción, identificamos el tipo de emoción de acuerdo a la fase embrionaria. Pero básicamente, si buscamos esas estructuras más adentro, con resolver el problema de amor propio, te estaríamos resolviendo todo, y para eso necesitas transformar tu sistema de creencias. A mi madre le dijeron los médicos que sufría de hipertensión y que era emocional. Se le subía bastante la tensión con emociones fuertes. Y a mi padre le diagnosticaron diabetes. Me dijeron que yo sufría de ambas enfermedades. Es interesante verlo desde su punto de vista. Claro, pues, ojo, puede ser un diagnóstico falso. Por ejemplo, cuando estabas embarazada, sufriste de hipertensión, pero esa hipertensión es nada más durante el embarazo. ¿Tienes una predisposición? Sí, puede que tengas una predisposición. Tienes una predisposición, pero esa predisposición es emocional. Revisa la resistencia que tiene, por ejemplo, tu papá a recibir el amor. Pero evidentemente esa resistencia, a la edad que tiene, ya él ha superado muchísimo, y a lo mejor él dice, no, pero es que ya superé eso, ya yo me siento bien. Pero definitivamente hay programas que todavía están detrás de eso, y es que es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cómo haces tú? Que si él no se los quiere liberar, pues tú liberas los tuyos, es lo que tienes que buscar, y probablemente tu ejemplo es el que puede enseñar, no tus palabras. Puedes decirle a esa persona, pero no insistir y tratar de convencerla, porque no siempre se va a dejar convencer. El caso de la hipertensión de tu mamá, pues como decía, sí,
es emocional. Normalmente una persona hipertensa tiene 10.000 cosas en la cabeza, pero ojo, no es que tienes que tener 10.000 cosas en la cabeza. Puede ser una sola. Hay un conflicto programante que te programó, ¿ok? Para resistir el fluido de la vida, que la vida no fluya, y cuando vives algo, entonces revives ese evento y entonces te resiste a que fluya la vida.